Son las 2:06. Hace un momento antes del corte hablábamos con Miguel Barbosa, el coordinador de los senadores del PRD, sobre las campañas sucias que estamos viendo en diferentes partes del país. Hoy escribe yo considero un gran artículo sobre este tema, Mauricio Merino, investigador del CIDE y ex consejero del IFE, del desaparecido IFE, hoy INE. Me voy a permitir leer rápidamente algunos pasajes de este artículo. Dice: faltan 10 días para los comicios, pero cada vez más es evidente que el mundo endogámico de los partidos no acaba de conectar con el mundo de la vida de la sociedad. La aparente normalidad democrática se contradice con los contenidos tan agresivos como triviales de las campañas desplegadas en estas semanas. Me resisto a aceptar la categoría académica de campañas negativas para referirme al rosario de insultos y acusaciones que se han cruzado entre los partidos, porque lo que hemos visto habla más de un pleito entre pandilleros que de la intención de entender al país. Tenemos justamente a Mauricio Merino en la línea telefónica. Mauricio, ¿cómo estás? Pues durísimo tu artículo, pero qué difícil es decir que no tienes razón con lo que estamos viendo en las campañas. Bueno, lástima, se nos cayó la llamada. Voy a leerles algunos pasajes más en lo que restablecemos la comunicación. Bueno, dice Mauricio Merino que pues los políticos son víctimas y victimarios de sí mismos. Desde el PRI hasta Morena, en cada nueva oportunidad añaden nuevas razones para el desencanto. Según sus propios dichos, unos son mafiosos, otros narcotraficantes, otros ladrones o pederastas, y todos, menos el candidato que habla, corruptos e ineptos. Dice asimismo que ninguno de los partidos ha sido capaz de aportar una sola idea para dignificar la política, más allá de ponerse a sí mismos como salvadores definitivos de la nación. Y lo que vemos, agrega Mauricio Merino, es la contienda por el botín, agravada por la evidencia pública del mal uso de puestos y presupuestos a lo largo del espectro político para llegarse un poco más de dinero, para repartir programas sociales, para construir clientelas políticas, para ganar voluntades repartiendo frijol con gorgojos, gran frase, incluyendo por supuesto a Morena. La dignidad de la vida en común atropellada y vejada por las ambiciones sin freno de esta clase política, integrada por los juniors de la transición democrática. Estamos tratando de restablecer la comunicación. Sabemos que iba en el tráfico, aceptó amablemente tomarnos la llamada para pues hablar sobre este artículo, de lo que está sucediendo en 14 entidades del país donde habrá elecciones el próximo 5 de junio, 2 estados donde se elegirá gobernador, y yo creo que es un tema muy relevante del momento que está viviendo esta democracia mexicana, una democracia que pues le generó a muchos, yo me incluyo, esperanza hacia finales del siglo pasado, entre 1997 y 2000, todavía hasta los primeros años de este siglo. Había la impresión de que se podrían resolver muchos problemas con la democracia, que una vez que hubiese un sistema de partidos competitivo que dejara atrás pues el autoritarismo de partido único que se vivió hasta ese momento. Yo creo que un punto importante de ruptura de esto fue el 97, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, que con la democracia íbamos a resolver muchos problemas. Hacemos una pausa. Bueno, vámonos con Rodrigo Pacheco y enseguida regresaremos con Mauricio Merino para hablar de su artículo. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Parece que ya lo tenemos. Pero si no nos vamos, bueno, ya lo tenemos. Mauricio, perdón por la dificultad para comunicarnos contigo, pero quisimos hacer todo el esfuerzo, porque la verdad tu artículo dice cosas muy, muy dolorosas, pero muy ciertas e importantes. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias, Pascal. Pues eres muy amable. Los teléfonos celulares tampoco tienen mucha palabra. Pues es verdad. Yo la verdad aproveché para leer pues casi todo el artículo que publicas hoy, y pues es desesperanzador, pero decía yo, ¿cómo quitarte razón con lo que estamos viendo? Pues se han vuelto endogámicos. Mi preocupación central tiene que ver no solo con el secuestro de las cuestiones electorales, sino que hemos ido, creo yo, un poco más lejos ya. Y es el secuestro del sentido y el contenido de la democracia lo que se está poniendo en riesgo. No hay una sola estadística ya
encuesta, quiero decir, un solo instrumento de medición, que no coincida en que hay una enorme desafección política de las personas comunes y corrientes respecto a las actitudes que asumen los partidos políticos y tras ello respecto a algunas de las instituciones pues más importantes del país, como la Cámara de Diputados, por poner un ejemplo clásico, pero lo malo es que tras ello también una enorme desafección con la democracia misma. Ya es mayoría en México la que opina pues que ya no es la democracia la mejor opción entre las que se les presentan en estas encuestas. Y esto sí es muy grave porque nos está hablando de una captura, no solo de puestos y presupuestos, nos está hablando de una captura simbólica por parte de los partidos políticos, Pascal, insisto, del sentido político de nuestra convivencia, la forma en que nos organizamos para vivir unos con otros y tratarlo de hacer de la mejor manera posible, de la manera más igualitaria, más pacífica, más ordenada. Este secuestro en el que hemos estado, pues sí, ha ya conducido a situaciones francamente peligrosas. ¿Cómo te imaginas pues este ambiente digamos, yendo hacia la elección presidencial de 2018? No creo que haya grandes mudanzas. Soy bastante pesimista en relación con la capacidad que tiene hoy nuestra clase política para adaptarse al entorno que les rodea. La clase política actual, que es heredera de la transición democrática, en la mayor parte de los casos, quedan por ahí uno que otro personaje que empujó la transición democrática y son gente muy respetable, pero estos que están ahora, pues son más bien los herederos de ese capital político que el país puso en sus manos. Tú los llamas los juniors de la transición. Son los juniors de la transición, creo que así son, y están actuando como juniors. O sea, se encontraron una fortuna heredada y la dilapidan. O sea, a ellos no les costó, o a muchos de ellos no les costó, no estuvieron en las marchas, en las asambleas, escribiendo artículos a favor de la democracia, generando pues la esperanza en la sociedad. Yo lo comentaba antes de que entráramos contigo al aire, pues yo me considero entre quienes vieron en el final del régimen de partido de Estado y los albores de la democracia una esperanza para resolver muchos problemas y resulta que se está convirtiendo esto en algo peor, en muchos sentidos peor de lo que se vivía antes, ¿no? Esto que acabas de decir es exactamente lo que reflejan las encuestas, porque además conforme ha venido evolucionando el siglo XXI, ya llevamos 16 años del siglo XXI, es decir, 16 años después de la alternancia, sin que la gente vea resultados tangibles respecto a su situación económica, su seguridad, su expectativa de vivir mejor, sus condiciones ambientales y sus de salud, en fin, la lista nos tomaría media hora. Sí. Entonces no ven resultados tangibles y hacen esta sinapsis, digamos, esta secuencia de acontecimientos que comienza por rechazar a los partidos políticos, pero termina por rechazar a la democracia. Y esto sí es sumamente peligroso. No creo que los juniors de la transición, como pues sí les llamo y lo confirmo, sean fácilmente adaptables al contexto. No les gusta que la sociedad civil les exija cuentas, no están cumpliendo ni siquiera con sus informes de gastos de campaña a tiempo. El INE lleva ya varias semanas advirtiéndonos de ese problema. Siguen usando el dinero público pues con una enorme ligereza para ganar votos y encima pues se insultan de una manera cada vez más fuerte, ¿no? Parece que es un concurso de ver quién hace las acusaciones más ácidas, más agresivas, sí, más violentas, y bueno, creyendo que lastiman al adversario, están lastimando en realidad a la política misma, y la política no es eso que ellos hacen, la política es la forma en que nos organizamos entre personas que vivimos en un mismo espacio para tratar de vivir mejor. Eso es la política, no estas barbaridades, ¿no?
Mauricio, recojo con gran dolor pues lo que escribes, con gran dolor porque es cierto, pero uno quisiera otra cosa para el país, para la democracia, pero yo creo que el principio de cualquier solución es el reconocimiento del mal que se está viviendo, así que yo creo que haces un diagnóstico muy puntual. Muchos no querrán verse en el espejo que tú les estás presentando, pero a mí me parece pues muy preciso lo que dices. Te Pues agradezco mucho, Mauricio, tus yo, comentarios. yo a ti, Pascal, me siento súper halagado, de veras, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, Mauricio Merino, investigador del CIDE.